De esta manera, ¿sí? Creamos una función y desde nuestro programa lo podemos invocar. Y entonces, bueno, sí, pero esto sigue siendo desde acá, desde la ventana de comando. No está tan bueno. Bueno, pero puedo ir, por ejemplo, a documentos, agrego un formulario, como les mostré la otra vez, un formulario, y ¿qué necesito para que en lugar de escribirlo acá, el usuario lo... Podría ser que el usuario lo ingrese, que haya un botón y te lo muestre en otro lugar. Es decir, yo puedo poner un cuadro de texto para que el usuario escriba, un botoncito para que una vez que el usuario haya escrito, apriete el botoncito. Sí, este botoncito, si quieren vamos a cambiarle acá, que se llame convertir. Y así, flechita. Convertir. Y agrego otro cuadro de texto, lo pongo acá, para ver las salidas. Y entonces acá lo que puedo hacer es, bueno, rápidamente, vamos a hacer diseño, vamos a cambiarle un poquito el font size para que sea un poquito mejor, un poquito más grande, 20, ahí, y a este también, font size, vamos a cambiarle a 20. Bien, entonces el usuario va a escribir un texto acá, ¿sí? Y nosotros lo vamos a convertir y lo vamos a mostrar acá. Entonces lo único que nos falta, es que cuando apretamos acá, nuestro programa tome el texto de acá y lo pase a través de nuestra función y el resultado lo muestra acá. Bueno, vamos a hacer eso. Es decir, habíamos dicho que para cambiar una propiedad de un control que está en nuestro formulario, hacemos deform, es decir, el formulario que estoy tocando, deform.text2, es decir, el de la derecha, punto value, ¿sí? ¿Qué quiero que sea? Quiero que sea el resultado de la función convertir, que recibe como parámetro deform.text1.value. A ver, vamos a ver qué pasa acá. Vamos a ver qué pasa acá. En teoría, esto sería, es decir, la propiedad value de este cuadro de texto, quiero que sea lo que escribe el usuario en text1, a través de la función convertir, me va a devolver el valor en Fahrenheit y eso es lo que se va a ver acá. Lo guardo, como creé un formulario, ¿sí? Me dice qué nombre le quiero poner, le digo, bueno, sí, pon por defecto el valor que tiene, lo guardo, y ahora lo ejecuto. Fíjense, ¿cuánto habíamos probado? 20. 20, convertir. Oh, no coinciden los tipos, me dice. No coinciden los tipos. ¿Qué pasó? Es cadena de caracteres los cuadros de Muy texto. bien, muy bien. Esto que le estoy mandando es una cadena de caracteres y nuestra función espera que vos le pases un número entero, no una cadena de caracteres. Entonces, ¿cómo puedo solucionar eso? ¿Cómo puedo solucionar eso? ¿Se inicializa en cero? Esa es una alternativa, muy bien. Es decir, si yo inicializo este cuadro de texto, ¿sí? Su propiedad value del cuadro de texto 1, text 1, ¿qué pasa? Ah, estoy en diseño, acá. Su propiedad value, acá. Si yo inicializo a esto en 0, ¿sí? Fíjense que lo alineo a la derecha, eso significa que yo le estoy diciendo, le estoy indicando que este cuadro de texto va a ser un número. Ahora lo ejecuto, ¿sí? El usuario ingresa acá 20, convertir. La propiedad value no es un método o evento. A ver qué pasó ahora.
A ver, vamos. Vamos a hacerlo en paso. Primero vamos a ver si funciona esto. Default.text1.value. Vamos a correrlo. Y yo le pongo acá un 20. Convertir. Eso funcionó lo más bien. Lo guardo en A. A ver, message box. A. A ver, pongo 20. Convertir. 68. Es decir, esa parte está funcionando bien. Tomó el dato de acá, apretó convertir y lo pudo guardar en una variable y mostrarlo y el resultado es correcto. O sea que, y si yo ahora default punto text 2 punto value igual a, le estoy asignando a la variable, a la propiedad value el valor de A que salió del convertir. A ver ahora. 20. Convertir. 68. Aceptar. Y ahí lo convirtió. Entonces, ¿por qué no me dejaba hacer esto? ¿Yo qué hice acá? ¿En qué me confundí? Que lo habían puesto como entre paréntesis en vez de poner igual. Exactamente. Yo había puesto esto. ¿Sí? Como para asignarle un valor. En lugar de hacer esto. Es decir, yo quiero que el value sea igual a lo que devuelve convertir. ¿Sí? No es el value no es una función, es una propiedad. ¿Está bien? Entonces, vamos con 20, convertir, ¿sí? 68. No me acuerdo cuál era la otra que habíamos puesto, no sé si era 30, convertir, 86. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta cómo cuando surge un problema, cuando surge un error, dividimos el problema? Es decir, era una línea larga. No sé si no me está funcionando la primera parte, no sé si está tomando mal los datos, no sé si hay un error cuando pasa los campos, cuando pasa el parámetro de la función. Yo lo dividí en dos. Bueno, primero hice convertir, lo guardé en una variable. Si eso no me hubiese funcionado, y lo mostré con un message box, si eso no me hubiese funcionado, hubiera todavía ido más atrás, hubiera asignado default.text1.value a una variable y ver si le estaba llegando el parámetro bien. Si eso me hubiese funcionado, recién ahí hubiese probado lo del convertir y recién ahí probaba lo de asignar, lo de cambiar la propiedad value del text2 a ese valor A, que era el resultado de convertir. ¿Sí? Lo van a tener que hacer muchas veces cuando tengan que resolver el ejercicio o el trabajo práctico. Le van a empezar, ustedes tienden a escribir todo el código, ¿sí? Y después lo ejecutan y les salta errores por todos lados. No saben ni de dónde vienen los errores. Y bueno, es difícil. Entonces lo que tienen que ir haciendo es eso. De a poco, o sea, voy de a poco. A ver, le llegan bien los parámetros son los que yo les dije. Le dije que iba a pasar 3 parámetros. ¿Le están llegando los 3 parámetros en el orden que yo dije? ¿Tienen los valores correctos? Sí, perfecto. Se los paso a la función, por ejemplo, o a un procedimiento. ¿Qué me está devolviendo? ¿Sale del procedimiento? Sí, sale. Bueno, ¿devuelve lo que corresponde? No. Bueno, entonces voy al procedimiento y empiezo a poner message box adentro del procedimiento para identificar hasta qué paso lo hace correctamente. Y así voy descubriendo dónde está el error. ¿Sí? Bueno, esto era un poco lo que les quería contar. Ahora Inés le va a adelantar algo más. Sí. Les propongo, yo lo hice para aquel lado, ¿sí? Ustedes ingresan una temperatura en Fahrenheit, apretan convertir y
perdón, en grados centígrados, convertir y se lo muestra en Fahrenheit. Les propongo que agreguen otro botón acá abajo, ¿sí? Que sea convertir, pero para el otro lado, que tome la temperatura en Fahrenheit, que cuando apretan convertir, les devuelve la temperatura en grados centígrados, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna duda, si no, seguimos para adelante. Inés les quiere comentar alguna cosita más. No, no agrego nada más. Perdón, yo te quiero consultar. Antes dijiste que si uno, cuando te dije de inicializarlo en 0, dijiste que era una opción. ¿Y la otra cuál sería? Podés usar la variable, ¿cómo convertía? En la primera clase yo les mostré cómo convertían una cadena de caracteres, un carácter, ¿sí? En un número, y al revés, Okay. un número en un carácter, ¿se acuerdan? Sí. La Bien. función val, ¿sí? Toma cadena de caracteres, si es un número, te lo devuelve como un número, ¿sí? Entonces, en lugar de hacer eso, vos podés manejarte con dos cadenas de caracteres, y cuando llamás a la función, en lugar de llamar thisform.text1.value, haces val de thisform.text1.value. Entonces, el valor, que es una cadena de caracteres, te la pasa a número, y lo que le llega a la función ya es un número. Genial, perfecto. Sí. ¿Listo? Gracias. Bien. Nada. Inés. Ay. Sí. Ahora comparto la pantalla. Entonces, lo que vamos a ver es la práctica 2. Yo lo que hice fue buscar en el campus la práctica 2. Vamos a comenzar. Bueno, acá tienen. Ay, no. Se reinició la máquina. Se me reinicia la máquina, así que tengo otra al lado. No sé si me escuchan. Sí, perfecto. Bien. ¿Están viendo la práctica? Me parece que sí. Sí. Sí, práctica Bueno, 2. entonces, bien. Dice, sea la siguiente base de datos con datos de temperatura de varias ciudades. En la tabla ciudades se guarda información sobre cada una de las ciudades. En la tabla Temper se guarda información sobre las temperaturas máximas y mínimas registradas en cada ciudad en cada día. Entonces acá ya les aparecen dos tablas. Lo que sí, Inés, estamos viendo el ejercicio 1 de la práctica 2 y el principio del ejercicio 2. No estamos viendo lo que vos estás contando. Yo pienso que están, bueno. Está como frisado. Se ve Está como una bien. línea rara. Detengo la presentación. Voy a apagar por las dudas sea esto, la memoria Dale. que me está consumiendo. Compartir. Yo comparto completo. ¿No? ¿Ahora lo ven? ¿Ejercicio 3? Sí. Bueno. Entonces, sea la siguiente base de datos con datos de temperaturas de varias ciudades. En la tabla ciudades, o sea, estamos hablando ya de una base de datos que contiene dos tablas. La tabla ciudades, que guarda información sobre cada una de las ciudades, y la tabla temper, que se guarda información sobre las temperaturas máximas mínimas registradas en cada día. Entonces, por un lado tenemos la tabla ciudades, que se va a crear, como recién vieron, con el comando create, lo pueden hacer manualmente, o con un comando, escribiendo todos los nombres de campo y el tipo de datos. Y les aparece CP. CP quiere decir que, a ver ustedes que ya lo vieron en teoría, ¿qué significa CP?
Clave principal. Clave principal o clave primaria, primary key. Quiere decir que el campo code ciudad de la tabla ciudades es primary key, es clave primaria. ¿Y qué quiere decir que un campo sea clave primaria? Que solo va a poder haber, o sea, ningún registro, ningún código de ciudad se va a poder repetir. Ese campo no va a tener códigos repetidos. Y lo que me permite es acceder a un código, a un registro a través de ese código. Como recién vieron cómo se creaba el índice, bueno, acá van a tener que crear la tabla ciudades, estas tablas no están creadas, las van a tener que crear ustedes, y agregarle que código de ciudad sea, lo pueden hacer con código o manualmente, que sea clave primaria, que sea índice. Pero un índice, no un índice normal, sino un índice que es o candidato o clave primary key, clave primaria. Bueno, por un lado tenemos la tabla ciudades, por otro temper, con los campos code ciudad, fecha, tmax, tmin. Entonces, en la tabla temper, ¿qué significa que tenemos que code ciudad sea CP y fecha sea CP? Es clave compuesta. Es una clave compuesta por dos campos, por el campo código de ciudad y por el campo fecha. Para poder crearse este índice, esta clave primaria, se tuvo que convertir, yo lo estoy pensando que todo a cadena de caracteres, o sea que el código de ciudad se lo convirtió a string y el campo fecha, que es de tipo date, también hay que convertirlo a string. ¿Con qué función vamos a convertir el campo fecha a string? ¿Cómo se llama la función que convierte de fecha a string? Quédense con las primeras iniciales, de fecha a string. Sería date to character. No, de dos. Cuando estamos hablando de campos fecha para índice, vamos a convertirla con el formato año, mes y día. Si queremos visualizarla a una fecha en pantalla, sí, vamos a visualizarla con el de TOC, ¿sí? A character, de date a character. Pero acá necesitamos que sea de TOS. La convertimos de fecha a string. Bueno, entonces ya sabemos que es clave compuesta, significa que un código de ciudad en una fecha voy a tener un único registro para esa ciudad y esa fecha con la temperatura máxima de ese día y la temperatura mínima de ese mismo día para esa ciudad. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Y C qué significa? ¿Se entendió o no se entendió? Bueno, no importa, después vamos a ver un ejemplo y se van a dar cuenta. ¿Y C qué significa? Clave externa. Es clave externa, por lo tanto, voy a tener que indicar que el código de ciudad también va a ser índice para poder crear la clave externa, ¿sí? Con código que sea clave externa significa que código de ciudad tiene un código que es clave primaria, ¿sí? Que tiene en otra tabla otro campo que es clave primaria, que está haciendo referencia a otro campo de otra tabla. Bueno, entonces, en ciudades voy a tener todos los nombres de ciudades, con los códigos de ciudad que no se repiten. En la tabla temper voy a tener de cada código de ciudad y fecha su temperatura máxima y mínima. Tendré otro código de ciudad, su fecha, temperatura máxima y mínima. ¿Qué significa? Acá en la tabla temper voy a encontrar repetidos los códigos de ciudades. Puedo encontrar muchas veces, por ejemplo, 2000 Rosario, lo puedo encontrar muchas veces. Sí, sí. Claro, porque
si yo lo pienso en un año, la temperatura de Rosario, bueno, puedo tener Rosario, el 2000, por ejemplo, y los 365 días del año, o sea, 2000 y la fecha, y el 1 de enero del 2026. 2000 y no sé, el 2 de enero, así. Puede haber días que no se hayan registrado las temperaturas, entonces no tengo guardado ese registro. Puede ser que haya registro, que no haya datos, entonces no están directamente. Bueno, ¿se entendió? Entonces, este modelo de datos estuvimos analizando las tablas, nada más. Estamos analizando el enunciado. ¿Hasta acá se entendió? Hay muchos pulgares para arriba. Perfecto. Entonces, vamos a ver. Dice, puede suceder que los valores de Tmax y Tmin, o sea, de los campos Tmax y Tmin, hayan sido ingresados en forma incorrecta en la tabla Temper. Incorrecta significa que lo que es temperatura máxima se ingresó en temperatura mínima y la temperatura mínima en máxima. Están al revés, están intercambiados los valores. Entonces vemos qué pasa acá en el procedimiento. Nos piden hacer un procedimiento para intercambiar los valores de las temperaturas si Tmax, o sea, si la temperatura máxima es menor que la temperatura mínima, debiéndose almacenar en una tabla temporal cursor la cantidad de registros intercambiados para cada ciudad en la que se hayan hecho intercambios. En la tabla temporal llamada intercambios deberá tener la siguiente estructura. Entonces, acá nos propone una tabla temporal, un cursor, que se llame intercambios. Y va a tener el código de ciudad y el número de cambios. Las tablas temporales van a ser tablas en memoria. En cambio, ciudades y temper van a ser tablas que van a estar en el disco en una unidad de almacenamiento. Entonces, acá lo que nos está pidiendo es que por cada ciudad, cada vez que hay un error, por cada ciudad, un error, bueno, lo cuento. Estaba mal la temperatura máxima respecto de la mínima, lo voy a intercambiar, lo que está en mínimo lo agrego en máximo, un máximo en mínimo, y cuento, bueno, una temperatura estaba mal ingresada, y además hice un intercambio de valores. Eso es lo que pide el enunciado. Una vez que proceso toda una ciudad, voy a ir a la tabla Temper, le voy a dar de alta el código de ciudad que estuve analizando, y también en el campo número de cambios, le voy a reemplazar por la cantidad de valores que intercambie. Entonces, cada vez que queremos dar de alta, lo que vamos a hacer es, en la tabla intercambio, va a estar la estructura nomás. Vamos a crear esta tabla temporal, este cursor, pero creamos la estructura. Entonces, primero vamos a agregar un registro en blanco, agregamos el código de ciudad que se tuvieron que hacer intercambios, y también reemplazamos el número de cambios con la cantidad esa que estuvimos usando. Vamos a usar un contador. Cuando yo ya digo contador, ustedes ya saben que es un contador. Es una variable que se inicializa en 0 y si cumple alguna condición, la incrementamos en 1. Si hubo un intercambio, lo incrementamos en 1. Entonces, si este contador es mayor que 0, le vamos a agregar en la tabla temporal, en el cursor, vamos a dar un alta, vamos a hacer el alta de esa ciudad y el alta también al mismo tiempo en este registro, el código de ciudad y el número de cambios. ¿Se entendió la idea que vamos a tener que ver de las ciudades, recorrer todas las ciudades que hubo cambios? Entonces, una forma para trabajar en forma ordenada, que recorrí todas las ciudades, que no me faltó ninguna, que de manera ordenada, una forma que se sugiere para resolver este problema es
si yo tengo que llegar como resultado a completar un cursor y que aparezca una única vez el código de ciudad y un total de cambios, entonces conviene empezar a recorrer la tabla ciudad. Empiezo a recorrer la primera ciudad, el primer código de ciudad, y para ese primer código de ciudad, recuerden que voy a estar trabajando con estas dos tablas. Cada tabla tiene su puntero de registro. Entonces, cuando estoy en la tabla ciudades, me voy a mover con un puntero de registro, y cuando esté en la tabla temper, con otro. Voy a empezar por el primer registro, primer código de ciudad. Obtengo el primer código de ciudad. Con ese código voy a cambiar al área de la tabla temper, y ahí voy a recorrer la tabla temper, pero no todos los registros, solo aquellos registros cuyo código de ciudad sea el mismo que mi puntero de registro está apuntando, que el primero. O sea, recorro solo esos códigos de ciudad. Y recorro todos los códigos de ciudad, sí, y también voy a tener que fijarme si para esa ciudad la temperatura, se cumple la condición que la temperatura máxima es menor que la mínima. Si la temperatura máxima es menor que la mínima, entonces, bueno, cuento que hay un caso de que están mal los valores, los intercambio y los cuento, o los cuento y los intercambio. Una vez que procesé todo temper, ya mi contador se fue incrementando en 1 cada vez que se cumplía la condición que máximo es menor que mínimo, que la temperatura máxima es menor que mínimo. Entonces yo voy a estar comparando los campos de un mismo registro. Si se cumple esa condición, lo cuento y lo intercambio. Lo intercambio para que me queden correctamente almacenados los valores. Y una vez que procesé todo temper, me voy al área del cursor, donde está el cursor, agrego un registro en blanco y reemplazo el código de ciudad con el código de ciudad del primer registro y el número de cambios con lo que indica el contador, con el valor de la variable del contador. ¿Se entendió cuál es la idea de recorrer una, ir a otro y así? Después busco el siguiente código de ciudad, voy a la tabla temper, la recorro completa para ese segundo código de ciudad y con la condición Tmax menor que Tmin. Si ocurre eso, lo intercambio, lo cuento, o lo cuento y lo intercambio, y así recorro completamente la tabla, y después me voy una vez que finalicé para el segundo código de ciudad, me voy a la tabla intercambios, agrego un registro en blanco, o sea, si hubo intercambios, agrego un registro en blanco y hago los reemplazos de ese nuevo registro para ese código de ciudad y en la cantidad total de cambios. ¿Se entendió que tenemos que ir de una tabla a la otra? Sí. Bien. Sí, sí. Entonces, yo hablaba de recorrer. ¿Cómo recorremos? ¿Cómo se recorre una tabla completa, de principio a fin? Para que empiece del principio y vaya hasta el final. Voy a ver si agrego un bloc de notas. Me deja. No sé qué me va. Bien. Entonces, ¿se entendió? ¿Sí? Bueno, acá dice hacer un procedimiento. Recién estuvieron viendo cómo hacer una función. Yo lo voy a hacer acá porque ya es casi la hora, entonces voy a hacer un procedimiento. Nos dice para intercambiar. Y acá tengo que crear intercambios. Entonces, para que no... Vamos a poner, por ejemplo, esto va a generar... ¿Por qué no uso una función? Genera... Porque la función es para calcular un valor y devolverlo. Claro, genera intercambio.
o intercambios. Exactamente, acá voy a crear en una tabla temporal, voy a crear una tabla temporal y le voy a agregar registros. Y también voy a modificar el contenido de la tabla temper, pero nada más. No voy a hacer... Y termina con el proc. Bueno. Entonces, yo supongo que estas tablas ya están abiertas en distintas áreas de memoria en el evento load del formulario. Cuando se carga, o sea, esto ya lo estoy pensando en un formulario, y el procedimiento solamente va a recorrer las tablas. Por eso yo no las estoy, no las abro ahora, porque lo supongo que ya están abiertas en el evento load. Y estoy trabajando dentro de un proyecto, o sea, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Crear el proyecto, dentro del proyecto van a tener que crear una base de datos, dentro de la base de datos la tabla ciudades y la tabla temper. Nada más que esas dos tablas, con sus índices y su clave externa. Una vez que hayan creado eso, van a tener que, por otro lado, crear el formulario, donde van a tener que invocar el procedimiento. Normalmente un procedimiento se lo invoca haciendo clic en un botón, en el evento clic de un botón, do, y el nombre del procedimiento. En el procedimiento se crea la tabla temporal con los valores, y una vez que retorna, ya está la tabla intercambios, ya está con valores, ya tiene valores. Entonces, ¿cómo se visualiza una tabla temporal? En una grilla, en un control grilla. Lo van a tener que enlazar con el alias 1 y el nombre intercambio, que es en el recursor va a ser intercambio, el recursor type 1 alias. Rápido los fui orientando a lo que tienen que hacer después. Por ahora vamos a hacer el procedimiento. Entonces, vamos a crear el cursor. Y nos dice el enunciado, intercambio. Que va a tener code ciudad. Yo estoy mirando esta tabla temporal que me dice el enunciado, que es numérico, 5 lugares, o sea, 0 para la parte fraccionaria, coma, número, cambios, numérico, 5 para la parte decimal, 0 en la parte fraccionaria, y cierro el paréntesis. Entonces, recién que hice, primero me fui a la tabla ciudades, voy a recorrer ciudades. Entonces, ya está creada la tabla, ya está abierta en el evento load. Ahora, ¿cómo hago para seleccionar el área de una tabla? Por defecto, ¿qué tengo que hacer para seleccionar el área de una tabla? Yo ciudades en 1, eso ya lo hice en el evento load. Y después con el comando select, y siempre por defecto tienen el alias en el mismo nombre de la tabla. No se lo cambié al alias, entonces sigue siendo el mismo. Para recorrer completo el puntero que vaya del primer registro al último, ¿qué comandos aparece? Habrán leído en el apunte. Scan. Muy bien, el scan. El comando scan, que en el comando scan termina con en scan. Entonces, por cada ciudad tengo que obtener el total de cada ciudad. Yo estoy en la tabla ciudades. Hay distintas formas de hacer el código. Yo prefiero usar variables. Entonces en una variable, yo estoy en el área de la tabla ciudades. Voy a guardar el código de la ciudad. Ciudad. Y también voy a necesitar un contador, que lo voy a inicializar en 0, porque cada vez que cambio la ciudad necesito que el contador esté en 0. Bueno, selecciono temper y también voy a
a recorrer Temper por cada código de ciudad. Con este código de ciudad me voy a ir al área de la tabla Temper. ¿Por qué? Porque cuando esté en el área Temper solamente tengo acceso a los campos del área Temper. No, podría hacer referencia como ciudades.cod ciudad, pero prefiero usar una variable. Entonces, dijimos, vamos a recorrer también Temper con scan en scan, pero lo recorro completo. Pero todos los registros no, solo aquellos que cumplen una condición, aquellos cuyo código de ciudad en la tabla Temper, código de ciudad, sea igual al código de ciudad que quiero recorrer, no a todos. Entonces, el scan, para que no recorra completa la tabla, solamente algunos registros, aquellos que cumplen la condición, utilizo el comando for. Cod ciudad sea igual a cod. Y también con otra condición, que esté mal, ya me lo dice el enunciado, que la temperatura máxima sea menor que Tmin. Comparo los campos. Tmax es menor que Tmin, vamos a ponerlo acá en mayúscula, bueno, vamos a dejarlo así. Tmax, vamos a dejarlo así nomás, para que no haya dudas. Está distinto. Bueno, para que quede igual que los campos, para que no haya dudas. Entonces, cuando intercambiamos dos valores, ¿qué necesitamos? Auxiliares. De una variable auxiliar. Una variable auxiliar, estoy posicionada en un registro, en el registro de la tabla Temper, donde el código de ciudad coincide con o es igual al código de ciudades, a lo que apunta el código de ciudades. Me coincide en Temper. Entonces, lo que voy a hacer, le asigno. Y tengo que intercambiar los valores. Y ahora sí, como ya lo resguardé a Tmax en aux, puedo hacer un replace del valor de Tmax con el valor que en Tmax almaceno el valor de Tmin. Y ahora a Tmin lo reemplazo ¿con qué valor? Con aux. Muy bien, con aux. Hice el reemplazo para que estén almacenados correctamente y ahora lo cuento. ¿Cómo contamos? ¿Cómo es la forma de un contador? C igual a C más 1. Muy bien. Ya recorrí Temper en scan. Estuve en la tabla Temper, ya la recorrí completa, pero para una ciudad. Ya procesé una ciudad. Después, la próxima vez, cuando cambie el código, procesaré la siguiente. Bueno, pero acá en el enunciado ya nos dice que para cada ciudad en la que se hayan hecho intercambios, solo si hubo intercambios. Entonces, si hubo intercambio, el comando if, y c es mayor que 0, entonces, ahí sí voy a seleccionar el cursor, select intercambios, y voy a hacer un app en blanco, le agregamos un registro en blanco. Si no agregamos el app en blanco, no va a hacer ningún reemplazo. Necesito un registro en blanco. Ese registro en blanco vamos a reemplazar con el código de la ciudad, ¿con qué código de ciudad? ¿Con qué reemplazo? Yo estoy ahora estoy en el área de intercambios. Estoy en la tabla temporal. Tengo que intercambiar ciudad de la tabla temporal. ¿Con qué valor? Con cod. Muy bien. Con el valor de la variable.
O sea, cuando hago el reemplazo, se va a hacer el reemplazo de los campos de la tabla donde estoy posicionada en esa área. Y también voy a hacer un replace de número cambios con 0 en div. Y ahora en ese que ya había escrito en scan. Y a ver si tenía el enproc. Y después, no sé si no lo escribí, lo escribo ahora, en proc del fin del procedimiento. ¿Se entendió? ¿Se entendió este ejercicio? Tienen que terminar de armarlo, digamos, como le dije al principio, o sea, tienen que crear ese procedimiento, como yo demostré hoy que creamos la función, bueno, igualmente ustedes crean ese procedimiento, hacen el set procedure to para llamarlo, para poder probarlo, si les da error, le van poniendo los message box para ver si lo va entrando bien, si va mirando los códigos bien, lo tienen que ir probando. ¿Sí? Falta completarlo el ejercicio. Inés le dio el corazón, digamos, lo que necesitan para hacer todos los cálculos. Pero bueno, tienen que terminarlo el ejercicio. Bueno, entonces yo acá tengo lo que yo escribí, fíjense, en código, en programas, tendrán que agregar un nuevo programa, yo le llamé func y proc, modificar, modify, y ahí tengo, bueno, le di otro nombre parecido, exacto, escribí todo el código. O sea, yo tengo el proyecto. En esa parte, en código, escriben el procedimiento. Tendrán toda la lista de funciones y procedimientos, el punto PRG, programa. Por otro lado, van a tener que crear un formulario. Y por otro, recién les había mencionado, van a tener que crear una base de datos. ¿Cómo van a crear la base de datos? En Database, en Nueva, y ahí les dice una base de datos .dbc. Es un contenedor de base de datos. Lo guardan, le dan un nombre, yo ya la creé y les va a aparecer en esta lista. Por ejemplo, CiuTem, ciudades y temperaturas. Dentro de esa base de datos, CiuTem, van a tener que crear las tablas. Lo pueden hacer con new y tendrán, a ver, estoy en CiuTem, en tablas, nueva, y acá me aparece .dbf. Entonces, dentro de tablas van a tener que crear ciudades y temper. Ciudades con código ciudad, nombre, provincia, y tiene una clave primaria. Por ejemplo, en índice, code ciudad es primary key. Ni candidata ni regular. Ya puedo decir que es primary. ¿Por qué? Porque está contenida dentro de un contenedor de base de datos. Si no está contenida ahí, no les permite que sea clave primaria, ¿sí? Clave candidata. Y les aparece la llavecita. En temper, fíjense, en modify, cuando creen la tabla temper con todos los campos, tienen el campo de tipo fecha. En índices van a tener que crear SiuFetch primary y les va a decir que es string para el código de ciudad y dtos para fecha. Lo van a concatenar esos dos campos que cada uno lo convirtieron a cadena de caracteres. Entonces va a ser la clave primaria y código de ciudad va a ser regular, que se va a repetir el código de ciudad directamente, que es clave externa o clave foránea. Entonces le queda su clave primaria con la llavecita en temper. Esto, si quiero modificar el contenedor de base de datos, bueno,
podré hacer alguna modificación, por ejemplo, una vez que crean las tablas, su clave primaria en las ciudades y la clave primaria en Temper y la clave normal, pueden crear la clave externa. Entonces, si yo lo elimino, lo voy a tener que ir arrastrando y se crea la clave externa. ¿Sí? Eso es el modelo. Cierran y ya quedan grabados los cambios. Eso en la parte de datos. En documentos, en formularios, van a crear un nuevo formulario. ¿Y qué controles van a necesitar? Los controles están en la ventana de controles. Bueno, yo los tengo acá. Tengo los controles del formulario. Entonces, van a necesitar un control grilla, que es este, un botón para intercambios y un botón para invocar el procedimiento y un botón para un close table, cerrar los archivos. Entonces, en intercambio, bueno, acá porque yo seleccioné la grilla, elimino. En intercambios, vamos a invocar. ¿Cómo se invoca un procedimiento? Do, el nombre del procedimiento. Nosotros le llamamos do genera intercambios. Esto tengo que llamar. Lo tendré que llamar. Es do, el nombre del procedimiento. Así, nada más, sin parámetros. En este caso no necesita ningún parámetro. Y después tendré que enlazar esa grilla que quedó en memoria, la voy a tener que enlazar a una, quiero decir, esa tabla temporal que quedó en memoria, lo voy a tener que enlazar a una grilla. ¿Cómo? Modificando las propiedades de enlace. La propiedad record source type en 1, que significa alias, igual 1, y record source, y entre comillas, el nombre de la tabla intercambios, el del cursor o tabla temporal, intercambios. Nada más con esos dos, modificando esas dos propiedades de la grilla, ya Perdón. quedó enlazado el... Sí. Perdón, ¿qué sería el record source? Es la propiedad de enlace de la grilla con la tabla temporal. Es una propiedad. Si vos te fijas en propiedades, estoy en la grilla seleccionada, tiene las propiedades de enlace para enlazar un control, enlazarle datos a un control. Por ahora dice 1 en el control source y nada, no tiene nada enlazado. ¿Cuándo se va a enlazar? En tiempo de ejecución. Cuando uno haga clic, vamos a ver, tengo el proyecto, vamos a cambiar, modificar los valores en Browse. Yo tengo algunos datos, bueno, tengo 20 es la máxima, 20 es la mínima, quiero decir, y 15 es la máxima. A ver, y acá vamos a poner 21 y 15. Estoy modificando para que por lo menos, a ver, 3 vamos a modificar. 15 y 10. Cambié 3 valores del mismo código de ciudad 1. Cierro, estoy en Temper. Entonces, ejecuto. Genero intercambios. Cuando hice clic, se crea el cursor, se va a ir haciendo todos los scans, se recorre todo el cursor y se van a ir agregando, se van haciendo altas, hasta ahora un solo alta, un up en blanco, y se reemplazaron los valores. Entonces, una vez que la tabla temporal tiene valores, está creada, intercambios. Pero ¿cómo hago para que eso que está en memoria se vea? ¿Cómo lo muestro el contenido? Se usa un control grilla que tiene
la particularidad de que tiene columnas y cada columna a su vez tiene filas, cada columna me va a identificar a un campo de la tabla y cada fila los registros de la tabla. Entonces, así se va a poder visualizar. ¿Cómo enlazo esa tabla temporal a la grilla? Bueno, fíjense. Bueno, creo que se desconectó Inés. No sé, Inés, si estás ahí. ¿Usted me escucha? Se me tildó la máquina. Bueno, la Bueno. tabla temporal a la grilla, yo igual lo estoy mirando en otra máquina, la tabla temporal se enlaza en la grilla a través entonces de ese comando, de las propiedades record source type y record source. Hay que agregarle valores a esas propiedades. El tipo de enlace, que es uno, que es un alias. Puede ser tabla, bueno, elegimos alias cuando es grilla. Alias porque estamos trabajando con una tabla temporal. Bien. Sí, no se preocupen que ahora en la segunda mitad de la clase vamos a ver más con detalle esto de enlazar Sí, datos a un, pero bueno, a un control. Pero está bien. yo quería ir avanzando un poco más con esto y bueno, la idea es que vimos bastante, ya con esto ya pueden tratar de resolverlo y preguntar para la próxima clase a ver si lo pudieron hacer. Listo. Bueno, ya no tenemos mucho margen porque en 5 minutos empieza la otra clase, pero bueno, nos quedamos después de la otra clase, no sé si tienen alguna consulta. Veo que en el chat quedaron... No, nada. No, contesté todo. Ah, bueno. Pueden avanzar, avancen todo lo que puedan, ¿sí? Siempre es mejor consultar que esperar que nosotros lo resolvamos. Siempre es mejor que lo puedan hacer solos. Y creo que con lo que di yo y lo que dio Inés hoy, pueden avanzar mucho de la práctica 2, ¿sí? No decir todo, pero casi todo pueden avanzar. Lo fundamental es esto que dio Inés de que van a tener que ir y venir entre tablas, digamos. Ustedes tienen 2 tablas abiertas y bueno, van recorriendo una y van a la otra a buscar datos y vuelven a la misma. Ese es el ejercicio que tienen que hacer, porque por ahí eso es lo que les cuesta, digamos. Tienen una abierta, tienen otra abierta, cada uno tiene su juego de índice y en una se están moviendo con un juego de índice y en otra con otro. ¿Está bien? Entonces, y también con un puntero distinto. Claro, son distintos, por eso. Son juegos distintos. Entonces, acá cómo funcionaba. Tenían un for externo que iba recorriendo ciudad por ciudad y un for interno, sí, que digo for, ¿no? Pero es el scan, ¿no? Pero tienen un bucle externo que recorría ciudad por ciudad, se paraban en una ciudad y iban al área de la otra tabla y recorrían todos los registros que eran de esa ciudad que estaban mirando en el bucle de más afuera. Entonces recorrían solo las que cumplían con esa condición, que el máximo que estén dado vuelta los valores. Y cuando lo encontraban, bueno, hacían algo, lo contaban y qué sé yo. Cuando terminaban de recorrer toda la ciudad, recién lo agregaban en ese cursor que crearon para hacer esa cuenta de cuánto estaban intercambiados. Y cuando salía de eso, recién ahí el cursor más externo avanzaba 1, se iba a la siguiente ciudad y se volvía a repetir el procedimiento. Iban a la tabla de las temperaturas y recorrían solo aquellas que eran de esa ciudad que estaban mirando ahora y contaban y bueno, ese es el ejercicio que tienen que hacer. Eso es lo difícil, lo que se les complica, digamos, darse cuenta de que tienen 2 cosas abiertas con sus propios juegos de índice y hay un chiste de ir y venir, van de uno a otro, pero cuando vuelven no es que perdieron el índice y empiezan de nuevo. Cuando vuelven a la otra tabla, el índice sigue en donde ustedes lo dejaron. Ese es el chiste. ¿Sí? Bueno, nos vemos en 5 minutos si les parece. Perfecto. Nos vemos después a las 6. Gracias. Chao, chicos.